La entrevista a la carta, lo puntual y noticioso, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos, con Hernán Higuera y Andrea Báez. Profundizamos este tema con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, precisamente porque estas reformas a la ley de comunicación están en manos de la Asamblea como una oportunidad para mejorar esa ley, y aunque algunos han dicho que no se la debe tocar, otros señalan que se debería derogarla y plantear una nueva ley de comunicación. En fin, el debate está en la palestra pública y política ahora. Sin embargo, es necesario puntualizar algunas cosas que se están cambiando. Por ejemplo, la eliminación de la Supercom, y para ello Mauricio Alarcón es más conocedor de estas propuestas. Mauricio. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Andrea. Un gusto estar acá en Notimundo a la Carta. Y efectivamente, el día de ayer empezó el debate, este primer debate en la Asamblea Nacional, respecto de estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El debate ha sido suspendido, continúa el día de mañana, pero ya en la primera etapa hemos podido presenciar posiciones totalmente contrapuestas, asambleístas que defienden la reforma y la obligación de que cualquier norma que regule la comunicación se adecue a estándares internacionales, mientras que del otro lado pues hay quienes creen que la ley no debe toparse e incluso hacen alarde de lo que representó la norma durante los últimos 5 años. Alarde de la censura, de la autocensura, de las sanciones de la superintendencia, algo que bajo la óptica de los derechos humanos es totalmente inaceptable. Eliminar la Supercom, ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, la ley en general tiene un carácter punitivo. La ley que hasta el día de hoy está vigente. Es una ley que sanciona las conductas propias de incluso del ejercicio periodístico, y a través de un ente que nunca fue discutido al interior de la Asamblea Nacional y que apareció a la madrugada, última hora, cuando la ley estaba por aprobarse. Efectivamente, cuando la ciudadanía en 2011 se pronunció en una consulta popular por el tema de la ley de comunicación, lo hizo a favor de la existencia de un consejo que regule y desarrolle la información y la comunicación. Nada más. La superintendencia no tenía razón de ser, pero como su principal promotor, el exalcalde de Loja, y exasambleísta José Bolívar Castillo, decía, era simplemente ponerle colmillos a una ley mordaza, poner a esa institución de ejecución, a ese tribunal especial encargado de sancionar conductas, de imponer multas, de censurar contenidos. Así es que efectivamente el impacto de una institución de este tipo se lo vio durante los últimos 5 años, y por ello precisamente la reforma contempla, no solo la eliminación de la superintendencia, sino la eliminación de todo carácter punitivo dentro del contenido de la ley. Su capacidad de sancionar se refiere, ¿no? Sí, y en definitiva eso es muy importante, porque se dice que antes, por poco, de la ley de comunicación no existía nada y el periodismo podía hacer lo que le venía en gana, lo cual no es cierto. Las conductas que se generan a partir de la responsabilidad ulterior del ejercicio periodístico siempre estuvieron sancionadas, sea por la vía civil, incluso, aunque de manera incorrecta, por la vía penal. Pero no hay un solo hecho, son varios casos que fueron conocidos hasta hace pocos años en la justicia ordinaria, cuando, abusando muchas veces de funciones periodísticas, se afectó ciertos otros derechos de personas, como derecho a la honra. Sin embargo, por ejemplo, ha habido casos emblemáticos, como aquel que siguió un ex juez de la Corte Suprema de Justicia a un grupo de periodistas de un diario capitalino, y que terminaron dándole la razón a los periodistas. Así es que no se trata de que la ley de comunicación marca un antes y un después en la garantía de la libertad de expresión. Por el contrario, marca un antes y un después en la censura y en la imposición de sanciones a los medios por el simple hecho de serlo. Ahora, no es que se elimine la Supercom y ya no hay sanciones. Como usted decía, existe la responsabilidad ulterior, y también qué es lo que se propone ahora para ver y para saber quién juzga, quién sanciona. Bueno, que sea la justicia ordinaria la que actúe en el caso de que se estén vulnerando derechos asociados a los temas de libertad de expresión. Eso es lo que se está planteando efectivamente en este tema. Cuando un derecho es vulnerado, hay una acción de garantía.
Y en este caso no es la excepción. Si es que un periodista vulnera el derecho de un ciudadano, si es que un medio de comunicación no garantiza el derecho a la rectificación, a la réplica, pues hay canales que ya están establecidos en la legislación civil, por ejemplo, de tal forma que se pueda activar. No se diga un tema de garantías constitucionales, vía, por ejemplo, acción de protección, en la cual se puede garantizar efectivamente los derechos ante la eventualidad de que sean vulnerados. ¿La Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría tiene un rol constitucional muy claro. Es un ente encargado de vigilar que los derechos de los ecuatorianos sean respetados e interviene además para la defensa de estos derechos. La libertad de expresión es uno más de esos derechos, la libertad de prensa es uno más de esos derechos, por lo tanto no se está en la reforma dando facultades extraordinarias a la Defensoría del Pueblo, sino simplemente ratificando aquellas que ya constan en la Constitución. La Defensoría no va a sancionar. La Defensoría va a intermediar y en su defecto defender ante cualquier causa a los ciudadanos frente a cualquier vulneración de derechos. Ayer en la lectura del informe por parte de la Comisión de Derechos Ciudadanos se hablaba del tema del linchamiento mediático. Ustedes recordarán que esa es una figura muy polémica porque claro, quienes están en el poder siempre han aludido de que cuando se reporta un caso de corrupción y se hace público en diferentes medios, para ellos es linchamiento mediático. Ahora el país conoce varios casos de corrupción. Ahora mismo el Consejo de la Judicatura hace públicos casos que ya los medios habían reportado hace varios meses, hace varios años, pero si es que esto se mantiene, podría alguien aludirse como linchamiento mediático y entonces la opción es callar. Bueno, por eso es eliminarlo, ¿no? Lo siguen diciendo. Uno de los puntos que ha sido defendido por algunos representantes de la bancada de la Revolución Ciudadana ha sido precisamente la figura del linchamiento mediático. Quieren que siga ahí, que no se tope, cuando ha sido observada por los principales organismos internacionales de derechos humanos por su efecto de censura. La forma en la que está actualmente establecida esta, además muy sui generis figura normativa, lo que hace es castigar el ejercicio periodístico, castigar el periodismo de investigación, castigar a la comunicación que denuncia temas de corrupción, porque lo que habla es totalmente subjetivo al momento de entrar a una valoración de si es o no una conducta que pueda ser sancionada. Así es que en esta propuesta de reforma se elimina esa figura del linchamiento mediático que no únicamente estaba consagrada en un artículo por sí sola, en la ley vigente, bueno, está, sino que también está en aquellas normas deontológicas, las normas éticas impuestas por el Estado. Hay varios cambios como estos que acabamos de analizar que se están debatiendo todavía. Mañana se reinicia o se reinstala este tema precisamente en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué más falta? Porque hay quienes dicen que esa ley tiene que ser modificada en cosas mucho más profundas, mucho más esenciales. ¿Qué más falta? Bueno, se habla de la profesionalización, por ejemplo. Yo creo que hay que topar algunos puntos que pueden avanzarse en este segundo debate con la finalidad de que se ajuste la norma completamente a estándares internacionales. Yo quisiera topar tres de manera particular. Hay un principio que dice que la ética jamás puede venir impuesta por un Estado. Y si bien es cierto que ya se le quita el carácter obligatorio a esas normas deontológicas que están contenidas en la ley actual, igual se sugiere unos mínimos y esa sugerencia que consta en una ley también vulnera el estándar. Bastaría con que exista un mandato específico que obligue a los medios a autorregularse para que asuman esa responsabilidad de dictar sus códigos de ética y establecer sus procedimientos de sanción interna en el caso de que las normas de ética sean vulneradas. Entonces ese es el primer punto. El segundo, que ya lo mencionaba Hernán, el tema de la profesionalización obligatoria. Hay un estándar claro que dice que para ejercer actividades de comunicación, para ejercer la libertad de expresión, no se debe exigir título profesional, sea de periodismo, sea de comunicación, porque estamos hablando que la expresión es un derecho que les corresponde a todos los ciudadanos por igual. Se dice además que es, en definitiva, responsabilidad propia de un medio de comunicación el que quienes formen parte de él sean periodistas para quizá ofrecerle contenidos de mejor calidad a la gente, pero al final es esa libertad del medio y esa libertad del público la que determina a quién premia o quién castiga, no una imposición que además en la práctica
trajo serias consecuencias en los últimos 5 años, especialmente para los medios de comunicación pequeños. Y el tercero, que también es importante a pesar de que ya se han producido cambios, es el de la figura del CORDICOM, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, por su nombre completo, en el que, si bien es cierto que se ha ampliado la base de actores, unos con voz y voto, otros con voz, pues en definitiva hay un estándar igual que dice que, especialmente si este tipo de órganos tienen alguna influencia en los procesos de concesión de frecuencias de radio y televisión, tiene que estar total y absolutamente garantizada su independencia. Eso de poner, por ejemplo, que el representante del Ejecutivo es quien lo va a presidir, o que ciertas personas que provengan de sectores eso está públicos, en la ley actual. Eso está en la ley actual. Se mantiene en alguna medida en la propuesta de reforma, y eso también contraría estándares. Es momento de dar paso, sí, a un consejo, porque así lo aprobó la ciudadanía en la consulta popular de 2011, pero un consejo que efectivamente garantice idoneidad por un lado e independencia por otro. Ahora, sobre el tema de la profesionalización, no sé si es que hay algún artículo de la Constitución que establezca la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluso para ejercer la profesión del periodismo. Es que yo creo que hay que hacer una distinción, hermano. No quiere decir que cualquier ciudadano va a decirse periodista. Evidentemente el título que periodístico está... Hay casos que han ocurrido, por ¿no? supuesto, y yo creo que hay que empezar a trabajar en eso, de que hay que diferenciar. Periodista efectivamente es aquel que obtiene un título universitario en periodismo o carreras afines, pero para expresarse o para ejercer libertad de prensa no se necesita un título periodístico. Por supuesto, el periodista en la universidad y en las aulas obtiene mayores y mejores herramientas para brindar a los ciudadanos mejor información, pero no por ello se debe impedir al resto de ciudadanos el poder ejercer libremente su expresión. Esa es la diferencia. Caso contrario, por ejemplo, un blog, una página web, que son medios de comunicación, quizá no de aquellos regulados por la ley, porque quedan específicamente excluidos, pero en estricto sentido son tipos de medios de comunicación, de canales de comunicación, requerirían también entonces que periodistas sean los únicos habilitados para escribir en ellos, lo cual es equivocado, porque el ejercicio de la expresión, efectivamente, como manda la Constitución, nos corresponde a todos. ¿Qué pasa con el tema de la censura previa? Es una gran discusión, y ahí no hay acuerdos, ¿no? Y ahí efectivamente hay que mantener el principio rector de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Jamás una expresión debe estar sujeta a censura previa, siempre responsabilidades ulteriores y parámetros además de esta responsabilidad ulterior, que no debe ser desmesurada. Una responsabilidad ulterior basada además en parámetros fijos que estén contenidos en una ley y que respondan a conductas que efectivamente deban ser sancionadas. Caso contrario, también nosotros lo que podemos caer es en una suerte de establecimiento de muchas normas de responsabilidad ulterior, volviendo a caer en el tema de carácter punitivo y sancionatorio de la expresión, lo cual es equivocado. Ahora, Mauricio, ¿qué garantiza que ahora sí se cumplan todos los procesos para realizar los cambios que se están discutiendo, que se están planteando, y que no a última hora, como lo que usted decía al inicio de la entrevista, ¿no? Se ponga algo que no se debatió y que sea una sorpresa para todos? Bueno, partamos de un hecho. En la Asamblea Nacional los criterios son variados. Lo hemos visto en este primer debate. Si bien el documento principal ha sido el enviado por el Ejecutivo, se ha tomado algunos temas de los proyectos presentados por los asambleístas. Ha habido concurrencia de algunas organizaciones nacionales e internacionales para presentar información sobre este tema, pero la diferencia, y este es un criterio personal por supuesto, radica en que ahora hay la voluntad del Ejecutivo de que la ley se ajuste a estándares internacionales, y que si la Asamblea Nacional termina aprobando algo que no se ajusta con esos estándares internacionales, pues no olvidemos que el presidente tiene la posibilidad de vetar parcialmente la norma y devolverla a la Asamblea para que tengan en cuenta sus criterios finales. Así es que esperemos que esa sea quizá una medida última a la cual no se deba recurrir, y que más bien los legisladores en su gran mayoría escuchen los criterios de personas quizá por último no del país sino de fuera de él, expertos en el tema de libertad de expresión, que les hagan notar cuáles son las falencias que deben ser corregidas
en función de este ya primer informe para primer debate, y que logre salir de la Asamblea Nacional una nueva ley orgánica de comunicación que garantice la libertad de expresión, no que sea un instrumento para sancionar el ejercicio de la comunicación. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, cuando mañana se retome este debate en la Asamblea Nacional, el primer debate, valga la redundancia, y pues esperar que las propuestas sean acogidas y finalmente se llegue a la segunda instancia. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.